aplauso, ¿no? Que nos quedó. Esperemos que... He leído que le van a dar un premio Juan de Escuela de Salamanca a Javier Milei esta misma semana por el Club de los Viernes, que ya se lo entregó a otras personas como a Jesús Huerta de Soto o a la propia Isabel Díaz Ayuso. Hace poco veo que está aquí también el presidente del Centro Diego de Covarrubias, que ha venido a acompañarnos. Y bueno, pues tenemos un tiempo, yo creo que hasta un poco antes de las 2 podemos hablar para llegar con calma al almuerzo y empezar puntualmente. Y yo os propongo hablar de cualquier cosa de todas las que hemos hablado esta mañana, desde la presentación de Michael hasta las 2 mesas redondas. En fin, esto es un coloquio y un encuentro como muy cercano, así que... Libertad. Libertad. Tinos. Y después tú. 1, 2 y 3. Vale. Mi pregunta va un poco más dirigida a esta última ponencia de Cristóbal. Sí. Cuando hablamos de la profunda ignorancia de ese del legado propio, ¿no? Intelectual, en este caso centrando el tiro en Argentina, sin embargo, el gran conocimiento e incluso la divulgación, ¿no? del pensamiento austríaco, de la escuela de Chicago, etc. Mi pregunta es, el hablar de esto, o tu crítica, por así decirlo, ¿es una cuestión meramente de reivindicación histórica? Es decir, oye, pues aquí hay un error conceptual que hay que remediar y para eso estamos aquí. ¿O hay una finalidad que va más allá de la mera corrección histórica? Y en el siguiente sentido, Michael en su ponencia inaugural ha mencionado varias veces la libertad ordenada. Quizá no lo ha especificado, pero creo entender que se mencionaba ordenada moralmente, ¿no? Sí. Que es algo que luego, si tengo oportunidad, tocaremos en la mesa redonda de esta tarde. Es decir, la libertad no finalista, no la anglosajona, ¿no? Sino más como un medio hacia un fin, como una herramienta. Entonces eso, precisamente Michael hacía referencia también a la figura de Lord Acton y al instituto al que este da nombre, ¿no? Que hablan mucho de eso, de una libertad, principalmente libertad económica, pero ordenada moralmente. Entonces, en ese sentido, la tradición hispánica de la libertad, si la queremos denominar así, arroja luz sobre esta cuestión de la libertad, y principalmente libertad económica, que es aquella que enarbola principalmente Milei y su élite intelectual, por así decirlo, en Argentina. Lo que puede aportar esta corrección histórica es precisamente eso, inyectar moral pública a decisiones de libertad económica y de puro mercado. No sé qué reflexión. Pues sí, porque Argentina, claro, normalmente se habla de que la economía argentina que está muy mal, que la inflación, pero es que a consecuencia de eso, es verdad que Argentina vive al borde de un estallido social, o los últimos años ha estado precisamente por esto que dices, porque la inseguridad ciudadana lleva delitos, pillaje, robos, en fin, asesinatos, etcétera, etcétera. Hace poco leía que este año pasado Argentina había sido el primero que tenía menos homicidios que el año anterior en como 20 años. O sea, para que veamos cómo el desorden económico tiene otras consecuencias, es el desorden social, ¿no? Entonces, esa idea, que creo que va la pregunta por ahí, es, claro, hablar tanto de economía va a tener más consecuencias, es decir, que sea un país ordenado en lo económico va a tener más consecuencias de más orden en el ámbito social, moral, político. Me parece que va un poco por ahí. O sea, sí, no, me explico, y perdonad, y me callo y doy paso a otras personas que seguro que vienen preguntas más interesantes y más claras. Es decir, que la economía tiene repercusiones en otros órdenes. Sí. En el caso argentino, como acabas de señalar, es evidente. Sí. Bien. Igual que la famosa estadística, ¿no? Que recuerdo de Estados Unidos, de cuando sube una décima el desempleo, mueren 100.000 personas. Es decir, es muy real, ¿no? La macroeconomía tiene un impacto real. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos recursos, su dieta es peor, tiene más estrés, su nivel educativo es peor, tienen trabajos
más costosos. Se meten negocios ilegales. Etcétera. Una serie de repercusiones. Bien. Pero mi pregunta va más allá. Sí. Mi pregunta es, además de centrarte en la economía, ¿Sí? tienes que contemplarla dentro de un orden recto Sí. de seguridad moral, etcétera, y también en un ejercicio de pragmatismo, donde de la ideología no se come. Yo creo que el caso de Milei es bastante paradigmático también en ese sentido, donde pues, Javier Milei puede simpatizar con las ideas de la libertad económica, todo lo que él quiera, pero mientras la Argentina tenga una línea de crédito directa con China, pues Milei va a tener que tratar con lo que haga falta, porque es un gobernante que se debe a sus gobernados y tiene que velar por sus intereses, ¿no? Sí. Y entonces en ese sentido, pues que no solamente es la economía, sino que la economía hay que concebirla dentro de un orden moral más amplio. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. O sea, es verdad que, por ejemplo, también cuando Milei se ha acercado a otros mandatarios internacionales, Trump, Meloni, etcétera, Le Pen en Francia, ¿vale? Siempre se le ha criticado mucho, incluso también desde círculos liberales, ¿no? Pero, hombre, ¿qué haces mezclándote con este tal? Pues por lo que tú decías, porque tiene un país que está en quiebra. O sea, ahora mismo la economía argentina tiene una necesidad de capital bestial, porque es una sociedad descapitalizada totalmente y necesita inyecciones de capital. Y entonces, mientras la economía argentina por sí misma en su interior no va a poder generar ese capital, ahora mismo no, pues lo tiene que traer de fuera. Y entonces, mientras no haya esa seguridad jurídica, evidentemente pedirle a alguien que invierta en Argentina con la posibilidad ahí de que los Kirchner vuelvan, o Sergio Massa, o como se llamen esta semana, ¿vale? Pues evidentemente no va a terminar de despegar como país. Muy interesante esto del experimento de Milei. Yo, por compararlo un poco, es un poco, salvando las distancias, como cuando los bolcheviques llegan al poder en el año 17, ¿no? Es la primera vez que hay un país comunista de verdad, ¿no? Pues ahora hay la primera vez que hay un país libertario de verdad. También es verdad que donde se va a poner en práctica estas ideas es en Argentina, no es en Suiza, no es en Canadá, no es esa. Es en un país que está mal, pero bueno, si creemos que realmente son las ideas buenas, pues que nos den lo más difícil, ¿no? O sea, nos gusta jugar fuera de casa. Vamos a seguir. Pedro. Yo quería decirle a Amparo, me ha gustado mucho eso, lo que pasa es que empezaré por una anécdota que me parece que explica además lo que planteabas al principio del tuteo o del no tuteo, ¿no? Claro, estamos también en 2025, en el año del bicentenario de Sagasta, que nació en 1895. Sagasta, que era ingeniero de caminos, pues saberlo. Ocurría ahí que a Cánovas se le admiraba, se le respetaba, pero a Sagasta se le quería. Un poco esa situación. Vamos, y la anécdota es que justamente cuando muere Cánovas, después de las exequias, fue asesinado, después de las exequias ya se quedaron los cuantos principales con Sagasta a la cabeza, y dice Sagasta aquello de, bueno señores, ahora que ha muerto el gran hombre, ya podemos tutearnos. Porque Cánovas era muy formal, ¿no? Entonces, yo la anécdota se la he oído contar a Benigno Pendas, que creo que es el que más sale actualmente en España sobre Cánovas de Castilla, ¿no? Pero en el reinado de Alfonso XII, que me parece muy bien que lo hayas sacado, pasa un poco esas cosas que yo creo que tienen raíz negrolegendaria, inevitablemente, ¿no? Porque probablemente el hito más importante del reinado de Alfonso XIII es la conmemoración en 1912 del centenario de la Constitución de Cádiz. Que si habéis estado, y los que no hayáis estado, deberíais hacerlo, en Cádiz, y habéis acercado igual al oratorio de San Felipe Neri, donde se elaboró la Constitución, y veréis fuera que yo creo que no faltó ni un solo país americano al sí. Ni uno. Vino hasta Filipinas, claro. Es decir, fue un hito que luego sí se ha borrado mucho, ¿no? Porque sí que hay una malquerencia anglosajona hacia el mundo hispánico, de tradición también, ¿no? O sea, acababa de pasar lo del 98, que había recreado en Estados Unidos la leyenda negra entera, y de alguna manera el éxito de la celebración de 1912 era una bofetada a esas campañas que se habían lanzado contra España, ¿no? Y, hombre, ya que has mencionado el vuelo
del plus ultra, creo que también, en fin, yo a fin de cuentas soy riojano, y no lo digo para reivindicar que será en el Centro Riojano de Madrid donde se verá mi ley el miércoles que viene un premio, sino porque no solamente está el vuelo del plus ultra, que fue en 1926, también en 1926, protagonizado por un riojano, el entonces capitán González Gallarta, que luego llegaría a ser teniente general y ministro del aire con Franco, que eso seguramente lo condena mucho, ¿verdad? Se hizo el vuelo Madrid-Manila, en paralelo. En otro avión. El plus ultra, sí, el plus ultra fue a América y el vuelo Madrid-Manila fue a Asia. Y los dos fueron grandes éxitos, en su momento tuvieron una gran repercusión internacional y sin embargo, pues del plus ultra igual oímos algo, pero también malo porque como lo comandó Ramón Franco, que era hermano de otro, igual ahí hay problema, pero que era el de González Gallarta, que no era familia de Franco y fue ministro de Franco, eso es imperdonable. Una cosa que es da mucha pena que los prejuicios nos impidan ver es decir, en primer lugar, cuando tú estás analizando un momento histórico, te tienes que poner en el lugar que estás analizando. No vas a juzgar a una persona del siglo XVI como otra del XVII, como otra del XVIII. Nos tenemos que poner en el hermano de Franco, el famoso Ramón Franco, hizo el vuelo plus ultra como un héroe de la raza hispana y al poco tiempo fue el que tiró la bomba al Palacio de Oriente, con gente dentro. O sea, España y Francia y todos los países tenemos nuestras cosas. A mí lo que me sorprendió de verdad gratamente de Alfonso XIII, que ni muchísimo menos yo vengo aquí a hacer una defensa de este rey, ni muchísimo menos porque no tengo por qué, pero sí me sorprendió ir descubriendo cosas que no tenía ni idea como española de 73 años, que leo mucho y que tengo una cierta formación. Pero ¿por qué esa ocultación o ese tergiversar? Hay una cosa que a mí me ha sorprendido enormemente y que me quedé pasmada, y es que la campaña más feroz que se hizo contra Alfonso XIII la llevó a cabo Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez viene de un viaje por todo el mundo, casándose con una señora que él quería que hubiera sido la mujer del presidente republicano, que lo hubiera sido el presidente de la República Española. Se enfada con Sorolla porque no le quiere hacer un retrato muy parecido a la reina Victoria Eugenia. Os cuento estas anécdotas porque denotan un trasfondo que explica muchas cosas. Blasco Ibáñez venía de Estados Unidos con unas editoriales y un bagaje periodístico detrás impresionante que le pagaron hacer en un mes en París un folleto que se llamaba Desenmascarar a Alfonso XIII o Alfonso XIII desenmascarado. Y escribe ahí una serie de cosas, por ejemplo dice que es un rey sanguinario, absolutista, y Alfonso XIII en la Gran Guerra, en la guerra del 2014 al 2018, bueno, yo no salgo del 2000, es que me queda tan poco ya. El rey con Dato, que en ese momento estaba de presidente del gobierno, se oponen a liberales, unos eran anglófilos, otros eran germanófilos, se oponen a todos y dice España es un país neutral. Punto. También es verdad que no podía haber sido otra cosa, pero vamos a quedarnos con la parte brillante. Gracias a que España es un país neutral, se evita la masacre de la Gran Guerra en la que participó todo el mundo, pero paradójicamente en España, pues eso, en el 2010, en el 2015, en el 2014 la guerra, pero en el 2015 está la residencia estudiante, las residencias señoritas, hay un movimiento cultural impresionante, la Edad de Plata, escritores, músicos, comediógrafos, políticos, economistas. ¿Pero por qué no se habla de eso? Es que no se puede entender. Y gracias a esa neutralidad benéfica, Alfonso XIII hace en el Palacio de Oriente, no sé si habéis oído hablar de ello, del departamento Oficina Pro Cautivis, que era una especie de sucursal donde se recibían cartas, peticiones, el rey hacía de mediador
y se consiguieron muchísimos favores a gente de todo el mundo y de todas las razas. Y también cuando empezaron los alemanes con los submarinos y todo eso, Alfonso XIII propuso que hubiera gente neutral, como eran los españoles, muy cualificada para controlar campos de prisioneros y los barcos sanitarios, porque estaban haciendo auténticas barbaridades. Todo eso, ¿por qué no se dice? O sea, porque te queda, pues eso, que Alfonso XIII, que tenía amantes, que bebía whisky, que mataba ciervos en Río Frío, pues a lo mejor lo hacía, pero no sé cuándo le quedaba tiempo. Porque esto que yo cuento está justificado y constatado y documentado. Lo otro es lo que me han contado, o lo que he leído, o lo que determinadas personas... Hacer eso me parece que es ir contra nosotros mismos. Poner etiquetas a los reyes. El rey don Juan Carlos de España habrá hecho auténticas barbaridades, pero también habrá hecho algo bueno, porque ha estado mucho tiempo gobernando y nadie decía nada. Digo esto como ejemplo y no para creer. Y yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿eh? O sea, no vengo aquí a defender a los monarcas ni a meterme contra los... No, porque si me pasa como la reina y Sagasta. A mí si Sagasta es estupendo y es masón, ¿por qué no voy a estar más a favor? Vale, seguimos. Tenemos aquí a Michael, después tú y después Francisco. Gracias. Una pregunta para Cristóbal Sí. Vázquez. Tu ponencia, charla, pues el sábado pasado Milei se encontraba con el Papa Sí, León XIV. sí. Ha sido muy curioso que él haya entregado un ejemplar de arrogancia fatal, ¿no? Sí. Pero principio. Sí. No me recuerdo si en inglés o en español. El ejemplar está imagino que se habrá dado En inglés, en sí, inglés, ¿no? sí, Americano. imagino. Bueno, hay que decir que el Papa, por si no lo saben, habla español perfectamente y tiene Sí. la nacionalidad peruana. Sí, exacto. Pero nada, que recuerdo que después he leído algunas críticas Sí. a la estampa, la prensa italiana, diciendo tú arrogante, ¿no? Mira que tú arrogante, que quién es él a criticar al Papa como si fuera un ejemplo de la planificación central, ¿no? Sí. Que es la crítica del libro de Friedrich Hayek, Sí. ¿no? ¿Tú qué piensas de este regalo? Bueno, de hecho? lo que es evidente que es, para sorpresa de nadie, que los periodistas no se han leído el libro de Hayek, porque evidentemente no cuesta eso, pero bueno, pedirle a un periodista que se lea algo, en fin, eso sí que es un milagro, y no lo del libro. Eso sí. El libro sí, es una crítica a la planificación centralizada, sobre todo, Hayek lo publicó en el año 88, cuando estaba ya el muro de Berlín a punto de caer y la Unión Soviética 2 años después. Y esto se habla mucho de que la Iglesia es un ejemplo de planificación centralizada, de que todo depende del Papa, pero, y esto le he hablado con gente incluso que trabaja en diócesis, las diócesis son bastante autónomas, entre sí, en sus propiedades, en las congregaciones religiosas, cómo se administran, en fin, cómo organizan sus universidades, etcétera. No es para nada una organización centralista estilo extremo, como no es el Ministerio de Planificación del Acero en la Unión Soviética, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, a colación, y ahora que tenemos a Pedro al lado, hay como sabéis, un pequeño librito del padre Mariana, discurso de las enfermedades o de los males de la compañía, donde critica mucho la compañía de Jesús, precisamente por ese centralismo, ¿no? Que, si mal no recuerdo, fue el último libro que publicó ya en 1600, poquito antes de morir, 18. O sea, murió en 1624 porque el centenario ha sido ahora mismo. Pues sí, ya cuando era el último, un libro que le enemistó bastante con la compañía. Entonces, para entender bien este regalo, primero hay que leerse el libro de Hayek, que se lee bastante fácil, es pequeñito, 150 páginas o así, y luego vamos a ver que no es una crítica a la Iglesia Católica, pero vamos, ni muchísimo menos, vamos, ni por asomo. De hecho, en ese libro, Hayek siempre habló mucho en sus obras de moral, de valores, etcétera, etcétera, y en ese libro lo cuenta bastante, cómo la religión sirve para transmitir valores, los que considera adecuados, como decía Juan Ángel, para transmitir cierto orden en la sociedad, etcétera.
Entonces, bueno, yo le recomiendo a la gente que trate... Es un poco la trilogía de Derecho, Legislación y Libertad, y este de la fatal arrogancia está un poco más resumido, ¿vale? Por cierto, el libro que lo tradujo al español y... Son siempre regalos simbólicos. Sí. O sea, no es que los periodistas quieren sacarle punta a todo, vamos. O sea, que le ha regalado esto. ¿Se puede revelar una cosa? Que Sí. yo he cenado con el Papa, Sí. con el cardenal, Sí. el día de Thanksgiving Ah, en Roma, ¿no? Me hablaba, me preguntaba qué hacía, trabajo para el Acton Institute, Sí. qué hacías, qué tipo de conferencias. Escribía una que se intitulaba Poverty Cure, sí. cura de la Por pobreza. eso. Me decía, Michael, tú sabes mejor que yo que no hay una cura Sí. de la pobreza, ¿no? Sí, sí, que no somos utopistas. Claro. A ver, pobres va a haber siempre. Pobres va a haber siempre, eso seguro, por desgracia. Pero sí, sí, o sea, de hecho, realista. sí, o sea, eso se ve muy bien en países donde, el ejemplo típico, Corea del Norte, Corea del Sur. Vemos un país comunista, un país capitalista, uno al lado del otro. Viven gentes que son de la misma nacionalidad, digo nacionalidad en sentido histórico, el sistema en uno y el sistema en otro, cómo viven unos y cómo viven otros. Es verdad que por desgracia siempre va a haber pobres, siempre, siempre, los va a haber siempre. Pero otra cosa también es la forma de ayudarlos, forma vía estatal o vía caridad privada. Y bueno, Sí. Y después hablábamos de inteligencia artificial. sí, Pues he escogido este nombre de León, sí, pero es una nueva cosa. Y me decía que hay una tentación hoy de soñar con un algoritmo sí, que resuelve todo, tenemos todas las informaciones posibles, se sí. inventa un algoritmo que se vuelve todo, pues no de verdad. Bueno, ya hubo intentos de esos, Es por eso que creo que ha cogido bien Sí. el título de porque del libro. la idea de Hayek es esa de que el planificador no se puede hacer con la información, no por una cuestión de cantidad de la información, sino de las características de la información. Por eso la planificación no es posible. Y a colación de lo que decía, Salvador Allende, el gobierno de Allende financió un programa de computadoras de estas para intentar calcular precios, etcétera, etcétera, porque no terminó de darse cuenta de que era una cuestión de características de la información. Vamos a avanzar, que hay dos preguntas. Sí. ¿Tú? Hola, ¿qué Sí. tal? Hola. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Debo reconocer que tengo un par de problemas. Uno de ellos es que soy argentino. Entonces, justamente por haber nacido en la ciudad de Buenos Aires y ser argentino, de economía sé poco y nada, pero he vivido 30 años en Argentina. Eso por un lado. Por el otro, justamente por ser argentino últimamente, pues hasta hace muy poco tiempo atrás tenía que casi pedir disculpas. Ahora casi la gente me está pidiendo que me saque selfie con ellos porque mira, es argentino como Milei, ¿no? Entonces son esas cosas que nos pasan a los argentinos. Bueno, en fin, con respecto a lo que comentabas, Cristian, con la tradición liberal o la tradición económica liberal en Argentina, si en España escuchamos que los liberales entraban en un taxi, en la Argentina iba uno solo en bicicleta. Es decir, no hay tradición liberal, o no hubo una tradición liberal importante o de peso. Hasta la aparición de un personaje en cierto punto excéntrico como Javier Milei, empezamos a hablar de esto por primera vez en Argentina. La Argentina ha sido un país históricamente colectivista, en palabras de Javier Milei, a lo largo de la historia. Si bien a través de, incluso hasta de los gobiernos conservadores de corte aristocrático y caudillista, el liberalismo en Argentina nunca ha aprendido. Y si aparece Javier Milei, y como bien has dicho, de repente, de la nada, consigue un escaño en el Congreso y 2 años después es el presidente y un referente mundial, es que algo extraño está pasando. Y digo, incluso hasta que nos está pasando, porque estamos mirando hacia la Argentina. En fin, ¿no creéis que en realidad el triunfo de Javier Milei ha comenzado primero por ganar la batalla cultural y luego las transformaciones económicas? Muy de Gramsci, ¿no? Y de hecho Milei lo ha mencionado muchas veces, que él si no hubiera
Esto se ve muy bien que, bueno, yo la televisión no la veo mucho, en canales de YouTube y cosas de estas, era ver a youtubers de 20 años hablando de la masa monetaria. Bueno, si aquí están hablando del Fortnite y entonces explicándole a la gente que cuando inyectas dinero y tal y los bancos lo meten en el sistema y tal y esto y la reserva fraccionaria y se expande el crédito y esto y lo otro. Y es verdad que gracias a Javier Milei hay un corte por ahí en un programa de televisión que cuando él iba de tertuliano, cuando era un profesor y un kirchnerista le dijo, pues si tanto da, preséntate a las elecciones. Y a los 2 años salió de diputado. Claro, es verdad que tú no te puedes presentar a una de estas cosas si no eres más o menos conocido por el público, evidentemente que te va a votar, ¿no? A mí lo que hace Javier Milei en tema de medios de comunicación y su gobierno todo con Adorni o con Caputo, me parece increíble porque es que esta gente está todos los santos días en algún medio de comunicación. No sé si imagino que se coordinarán entre ellos porque todos los días tiene que salir uno. O el ministro, o el presidente, o el gobernador del Banco Central, o el ministro de Desregulación. En fin, increíble. Y es cierto, estoy ahí. No puedes crear el caldo de cultivo para llevar eso adelante. También es verdad que el descontento social que había en Argentina era tremendo, o sea, porque no pensemos que los 9 o 10 millones de personas que han votado a Milei en la segunda vuelta tengan todos un doctorado en la escuela austríaca. Lo que pasa es que la gente vive con un 300% de inflación y dice, pues leñe, voy a votar al otro, porque estos son muy malos. O sea, por malos que sean, o sea, pues vamos a hacer la prueba, ¿no? Y la gente, y cuando lleguen las elecciones, bueno, ahora que hay a mitad de mandato, a finales de este año, y cuando lleguen las presidenciales otra vez dentro de 2 años, la gente lo que evalúa es lo tangible. Oye, cuando yo voy al mercado, está más caro, está más barato, han subido los salarios, han bajado, están los alquileres más altos, están más bajos, hacemos más negocios, menos negocios, tengo más ventas en mi empresa, tengo menos, etcétera, etcétera. También es verdad que creo que el éxito sobre todo de Milei primero ha sido ese caldo de cultivo y sobre todo ir de frente con la gente. O sea, él el día de su toma de posesión dijo, señores, aquí lo vamos a pasar muy mal. O sea, yo no llego como los kirchneristas que parecen Moisés bajando con las tablas de la ley, traigo aquí la riqueza para todo el mundo, vamos a dar cosas gratis. No, de lo que se trata es de que aquí vamos a cortar la emisión monetaria de golpe. Uy, perdón, vamos a... Es que me lanzo. Parece que estamos en revisión de examen. No, vamos a cortar rápidamente la sangría que tienen las cuentas públicas. El año 2024 en Argentina ha sido durísimo, pero durísimo, ¿eh? O sea, en términos de pérdida de poder adquisitivo, y ahora van absolutamente lanzados, ¿eh? O sea, el rebote, pero esto lo comparo yo mucho con el gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri, en cierta forma, lo que intentó fue, como un Rajoy versión argentina, hacerlo muy lentamente, muy despacito, y le terminó comiendo la situación. En cambio, Milei en eso ha sido de hacer el ajuste en un año, pero con el hacha bestia, y se acabó. Las ruedas de prensa, yo lo que más me he divertido en mi vida son con las ruedas de prensa de Adorni en la Casa Rosada, porque cada semana cerraban el Instituto Indígena de las Mujeres de no sé qué, 4.000 empleados. Se cierra, punto. Vale, bueno. Vamos a... No hay plata, Vamos a comer. no hay No hay tiempo. plata. Quedaba una pregunta Sí. de Francisco, si quieres. Sí, tenemos tiempo. Opinar y preguntar también sobre los 2 temas. Sí. Esto será lo más breve posible. Sobre Alfonso XIII, y por buscar la complejidad y el claroscuro, etc., cualquier personaje histórico, y tú has utilizado sobre todo lo luminoso, hombre, hay facetas pues, más negativas en el personaje de Alfonso XIII, por apuntar muy brevemente el tema del borboneo, es decir, esta limitación en sus competencias arbitrales en el sistema que limitaba la Constitución de 1876, ¿no? Su opción a meterse en política, por ejemplo, prestó una intervención decisiva en la caída de Antonio Maura, que es el dirigente conservador más interesante de esa época, ¿no? Y parece que es Alfonso XIII que maniobra para propiciar la caída de Maura. Pues su vida privada, la verdad, poco ejemplar, tema sexual, familiar, etc. Después, en cierto modo, es ya el propio Alfonso XIII el que pone fin a la restauración, al aceptar la dictadura de Primo de Rivera,
los plenos poderes a otra cosa, es que después fue un dictador en parte benéfico y que no fue mal, ¿no? La dictadura, pero se acabó la Constitución de 1876, no fue el 14 de abril del 31, fue ya en el 23, ¿no? Y después su propio papel en el 31, es decir, cómo sale por peteneras en cuanto hay un resultado electoral adverso, unas elecciones municipales en las que no estaba en juego la forma de Estado, ¿no? Entonces, claro, esa huida pues un tanto precipitada, pues deja al país a los pies de los caballos y propicia un régimen que desde el principio estuvo tocado de Lara, fue un régimen sectario, de España contra media España, y esto, como sabemos, desemboca en la guerra civil. Era más una opinión que una pregunta, ¿verdad? Ahora, respecto a Milei, tengo otra pregunta que me interesa mucho. En primer lugar, esa prosperidad argentina de 1900, 1880, 1920, cuando era el cuarto país más rico del mundo, etcétera, etcétera, no fue a su vez producto de políticas liberales. Se lo has dicho, nunca hubo liberales en Argentina. Bueno, me refería más a la época actual, de segunda mitad del siglo XX. Quiero decir, de las que no hay unos liberales argentinos que hayan dominado la política, me explico. No, a principios del siglo XX, por supuesto, Argentina era un prototipo. Argentina fue tan rica Sí. Eso Pero yo creo que tienes la respuesta en la pregunta. Cuéntanosla. ¿Quiénes fueron esos liberales? ¿Quiénes fueron? Pero algo seguro que sí. Sí, que va. Si los gobiernos argentinos del 19 fueron más o menos liberales, o sí. Entonces el relato que es el que difunde Milei, que es que Argentina fue rica cuando fue liberal, después llegó Perón e impuso el corporativismo, nacionalismo económico, el proteccionismo, la sustitución de importaciones, porque después el CEPAL y Raúl Previs, la política de sustitución de importaciones, defensa arancelaria, etcétera, para potenciar la industria nacional. Eso fue lo que arruinó a Argentina. Sí. Sí. Y después hay que preguntar otra cosa. Esta política de sustitución de importaciones está siendo aplicada ahora mismo por el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, la claro. política de Trump. Sí. Hemos visto el arancelazo hace un mes, etcétera, guerra comercial frente a todo el mundo, todo con la idea de volver a potenciar la industria nacional y que los coches vuelvan a hacerse en Estados Unidos en lugar de en China. Sin embargo, Trump y Milei aparecen simultáneamente como inspiradores, como líderes de esta nueva derecha internacional, que está empujante, que está en pleno crecimiento. No hay una contradicción, no hay que elegir entre uno de los dos. Se puede ser simultáneamente de Trump y de Milei, o habrá que elegirlo. Me parece más bien que hay que elegir. Claro. ¿Vale? En cambio, hay líderes de la nueva derecha que van por ahí haciéndose la foto con Milei, el día siguiente haciéndose la foto con Trump, como si fuesen compatibles entre sí. Si no te parece eso una contradicción. Sí, me parece una contradicción. También entiendo que lo que explicaba antes, que Javier Milei en el cargo evidentemente tiene que buscar aliados internacionales y evidentemente entre aliarse con Pedro Sánchez o con Trump, yo entiendo que se acerque más a Trump, ¿vale? Trump no es un liberal para nada, o sea, intervencionista, nacionalista económico. Lo que le pasa a Trump es que tiene que refinanciar ahora una cantidad de deuda que es una salvajada y no tiene la fuerza o el capital político o las ganas que se ha tenido Milei de pegarle un recorte al gasto público del 30%, como ha hecho Milei en Argentina. Es su ruptura con Elon Musk, claro. Claro. Sí que es liberal serio y dice, no puede bajar los impuestos y no reduce tanto el gasto público. El plan Liz Truss, que duró día y medio en Reino Unido, ¿no? O sea, vamos a rebajar impuestos, tal. Oiga, pero tendrá usted que reducir. Por eso creo que las declaraciones estas en prensa, lo que la gente, está muy bien, pero luego hay que ver lo que hacen los políticos y lo que hacen los gobernantes, que es lo que realmente cuenta. Argentina lleva, desde el día que Milei asumió la presidencia, ha recortado el gasto público un 30%. Es que Milei, si las elecciones legislativas van bien, que pintan bien, bueno, toquemos madera, pero pintan bien para la coalición de La Libertad Avanza, los argentinos pueden llegar al final del primer mandato de Milei, si es que luego hay otro, con un recorte del gasto público que se puede acercar al 50%, que se dice pronto. Recortar el peso del Estado un 40-50% en un mandato es fuerte, Hombre, lo ideal sería el 100%, pero bueno, no se puede pedir todo, ¿vale? Vale. Nuestro hombre es más bien Milei que Trump. Sí. Que yo entiendo que se tenga que aliar con gente que lo entiendo. Ese era el que tenía que venir
Sí. en todo sentido, Sí. porque ha ganado la batalla. Es mejor que Trump se contagie de Milei a que Milei se contagie de Trump, para entendernos. Pero la batalla cultural, hay dos batallas culturales. Sí. Abriría otro Trump, Sí. Sí. La batalla, yo siempre me defino como liberal conservador, Sí. por lo cual me gano tortas. Sí. Liberal conservador, y ambas partes dicen que es Sí. una contradicción en los términos. Sí. Sí, o Sí. es liberal o es conservador. Perdón. Son contradictorios. Pero hay que ser liberal en lo económico y Conservador en lo social. moral y cultural. ¿De acuerdo? Entonces, en lo económico, nuestro problema es la falta de libertad, un Estado Sí, sí. hipertrofiado, un mercado pesado, etcétera. Ahí estoy por más libertad. En cambio, en el terreno de las costumbres, la familia, etcétera, la defensa de la vida, creo que nuestro problema es el exceso de libertad. Yo ahí quiero menos libertad, quiero una restauración de los valores, quiero que la familia vuelva a ser estable, que vuelvan a nacer niños, que el matrimonio vuelva a ser un contrato serio, etcétera. Yo soy liberal y conservador al mismo tiempo, según de qué terreno estamos hablando. ¿Mi ley es como yo o mi ley es solo liberal? ¿Es No, conservador en lo moral? yo creo que sí es muy conservador en lo moral. Por ejemplo, hay muchas declaraciones de Javier Milei. Milei es un antiabortista absoluto, pero absoluto. O sea, pero absoluto. Recuerdo cuando le dimos el premio en el Casino el año pasado, que dijo que matar a los niños en el seno materno, tal, o sea, por ejemplo, por citar un ejemplo. Bueno, ¿Pero vamos. dijo algo sobre venta de órganos? No. Vamos a dejarlo aquí. Y habló bastante rato. Y así vamos con tiempo al almuerzo para empezar puntuales a las 2:15 y luego seguir puntuales porque tenemos una tarde apretada. Sí. No está Juan Ángel, pero si queremos tener la mesa de mañana sobre la educación del príncipe, si queremos tenerla a las 3:15 y habrá que desplazar un poquito la tercera mesa redonda, pero vamos a intentar estar aquí a las 3:15 después de la comida. Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias a todos por las